El mar de los sueños equivocados, de Fernando Toledo. Capítulo 2. El sol por la ventana. Apolo Niro nunca supo cuándo llegó hasta el sillón, junto a la estufa. Una luz invernal se entrometía por la ventana. Era una tarde agradable y las voces de casa no sonaban más que a lo lejos. El cansancio lo puso a meditar. ¿Por qué razón temblaba con solo imaginar que se rendía al sueño bajo la luz del día? Explorar ese miedo daba miedo. Apolo no sabía, no podía explicarlo. Había sin embargo algo en el fondo de sus pensamientos, un hecho oscuro imposible de aclarar. Se parecía a un punto negro en el centro de su frente. Apolo no solo veía, lo sentía, como se siente el extremo de un hierro caliente apoyado en la piel. Pero no podía llegar a él. Sabía de su miedo sin conseguir entenderlo. Apolo Niro quiso distraerse y encendió la TV. Avanzó hacia arriba y hacia abajo por la programación con el control remoto hasta que en la pantalla el movimiento simpático de unos animalitos captó su atención por un momento. Era un documental y un cartel en el costado superior de la pantalla decía fauna americana. Pero pronto volvió el sueño reciente, al recuerdo del sueño a plena luz. Perdido en las ideas, se permitió cerrar un ojo, acunado por la paz del hogar. Mamá quizás dormía la siesta. Papá acaso estaba por volver del trabajo. Ana tal vez seguía estudiando en voz alta en su habitación. Recordó su pesadilla y al repasar una vez más el momento en que se descubría a sí mismo durmiendo de día, justo cuando vio las cortinas corridas, una tormenta de luz sobre su cara, justo allí, Apolo Niro cerró el segundo ojo ante la ventana radiante. Como una rueda obstinada, la pesadilla regresó. Todo parecía igual, aunque más oscuro. Poco a poco reconoció su habitación en penumbras, su cama, sus sábanas, sus paredes, como si llevase una cámara. Repasó los objetos de la mesa de noche, las zapatillas tiradas en el piso, la ropa desordenada, las carpetas y los libros. En la cabecera de la cama al fin, Apolo Niro reconoció su propio rostro, apenas distinguible por el aire vaporoso del sueño. Observó sus ojos apretados, más que cerrados, y vio la luz del sol entrar en la habitación. Con ese fuego adherido a los párpados, Apolo abrió los ojos, sobresaltado. Tardó en saber qué pasaba. Primero vio que su TV estaba apagada. Luego vio el sofá sobre el que apoyaba su cabeza. Vio la alfombra de la sala de estar, sus propios pies indecisos entre el sillón y el suelo. Y al girar la cabeza vio el enorme ventanal de la sala y el sol que ponía un fuego lento al espanto. Ya no era un sueño. Se había quedado dormido antes de que llegase la noche. El horror fue tal que Apolo pensó en su madre. Antes de darse cuenta, corrió a abrazarla, como cuando era un niño muy pequeño en busca de consuelo. Subió las escaleras al pasar por la habitación de Ana. Vio a través de la puerta abierta que ella no estaba. Al llegar a la otra habitación, tampoco encontró a su madre. En ese punto, Apolo Niro agradeció no hallarla, pues los escalones, el camino por el pasillo, la visión de la pieza de su hermana y el tiempo transcurrido habían apaciguado el terror que sentía por haberse dormido de día. La vergüenza se empezaba a imponer, vergüenza de correr hacia su madre, vergüenza por ese estúpido temor. Era un alivio no tener que mostrar que su miedo absurdo le había hecho perder el control. Empezó a preocuparse, no solo por haberse dormido con el sol en la ventana, sino porque notó a su alrededor. No le parecía haber dormido tanto como para que Ana y su madre hubieran tenido que salir. No le parecía haber dormido tan profundo como para que, en caso de tener que ir a algún lado, ninguna de las dos se hubiera tomado el trabajo de avisarle y despertarlo. No era posible que nadie lo hubiera visto, pues para salir había que atravesar la sala en la que él cayó en las garras de ese sueño a la luz del día. Volvió a la habitación de sus padres. Quizá mamá bajó al patio, pensó y se asomó a la ventana desde la que se veía el césped amarillo, su bicicleta, las cosas de siempre. Abrió los póstigos y miró.
«¿Mamá?». La respuesta seguía sin venir, a excepción del eco que con cierto retardo le devolvió su propia voz. Cerró la ventana, volvió a mirar la pieza de sus padres y tocó la cama. No solo estaba perfectamente armada, sino que estaba fría, a la misma temperatura del aire exterior. No parecía que hubiera estado durmiendo nadie desde un buen rato. Una duda inquietante comenzó a instalarse en su pecho, en ese lugar ya sacudido hace unos instantes por su pesadilla. Caminó hacia la habitación de Ana y tampoco estaba. Volvió a sentir que hacía rato que nadie más pisaba esa casa. ¿Dónde se han metido todos?, empezó a preguntarse. Supuso por un momento que su madre y Ana le estaban haciendo una broma. Bajó, recorrió toda la casa y no halló a nadie. Subió las escaleras una vez más y entró a su habitación. Ahora, con una intranquilidad que se notaba en los latidos de su corazón, tomó su teléfono, marcó los números conocidos, primero el de su mamá, luego el de su padre, finalmente el de Ana. Las líneas funcionaban, las llamadas parecían hacerse, pero nadie atendía. Sin saber muy bien qué hacer, se acercó a la ventana, la abrió, miró una vez más hacia afuera, dijo «¡Mamá!», dijo «¡Ana!», y tampoco hubo respuesta. Apoloniro giró entonces sobre sus pies, salió de su habitación y desde la misma escalera, sin caminar mucho más, dirigió su boca hacia un punto indefinido, apretó los ojos y llamó a toda voz, aun cuando sabía que nadie iba a responder. «¿Dónde están todos?». La luz insistió en entrar a chorros desde afuera y no hubo ninguna respuesta.